Bienvenidos amigos a su curso de conceptos básicos de energía eléctrica. Mi nombre es Jorge Pérez Camacho, estudiante de tecnología en electricidad. Pues bueno amigos, yo les hablaré del campo magnético, del flujo magnético, de la electricidad y magnetismo y empezamos con la electricidad y magnetismo. La cantidad de corriente que circula en un circuito depende de la tensión que suministra la fuente de voltaje. Esto a su vez, el flujo de corriente depende de la resistencia que opone el conductor a paso de la carga, es decir, de la resistencia eléctrica. En la resistencia decimos que la resistencia es igual a la tensión dividido en la corriente. Con esta fórmula de la ley del ohmio averiguamos la resistencia de un circuito como tal. Bien amigos, podemos tener en cuenta que la resistencia de un conductor o cable depende de la conductividad del material con que esté fabricado dicho conductor. También depende de la dimensión y de la longitud del mismo conductor. Eso quiere decir que entre más grueso es el conductor, menor oposición al paso de la corriente existirá. Por consiguiente, si el conductor es menor, en diámetro va a haber una mayor oposición a la carga, a la corriente como tal. A la carga no, a la corriente como tal. Eso quiere decir que a mayor longitud también existirá oposición a la corriente que en un conductor a menor distancia o longitud. Siguiendo con esta breve y concisa exposición, ya que hablamos del tema de la resistencia y cómo se comportan los diferentes materiales y depende de la calidad del material, de cuál material de la tabla periódica es fabricado el conductor, vemos lo siguiente, que se presentó que a mayor longitud se va a presentar también mayor oposición al flujo de electrones, al paso de la corriente. Entonces decimos que también ya hablamos del término llamado Rho, que es la resistividad eléctrica. ¿Y cuál es la resistividad eléctrica? La resistividad eléctrica es igual a R, que es la resistencia, por la sección dividido en la longitud. Entonces decimos que es igual a resistencia por sección dividido en la longitud. Y esto es igual a resistividad. Que se simboliza con la letra Rho, para tener en cuenta el término de resistividad, que es muy diferente a resistencia. Esto quiere decir que si circula una corriente por un conductor, siempre existirá un campo magnético como tal. Cuando ponemos a trabajar una máquina eléctrica o un artefacto eléctrico que esté trabajando, que corresponda ya como tal a un trabajo eléctrico, al diferente nivel de tensión, observaremos que va a fluir, van a haber flujos
de electrones por el conductor y por consiguiente va a haber un flujo magnético. Esto quiere decir que se va a producir un efecto piel, y el efecto piel es que cuando hay mayor resistencia va a haber mayor paso de electrones y va a haber mayor oposición a los electrones, y estos electrones van a viajar por el perímetro, por los lados del conductor, generando el efecto piel, el cual en la sección como tal del conductor no va a circular toda la corriente por el conductor, sino por un porcentaje de la sección como tal, produciendo como tal en ese conductor un efecto piel, para poder visualizar también en lo que influye en los electrones, que ellos van es por los lados y no van por el centro. Ellos están golpeando constantemente por los lados del conductor y por consiguiente crean un campo magnético. Para finalizar este pequeño video, le diré por último qué es el flujo eléctrico, flujo magnético, perdón. Decimos que el flujo magnético se representa en el número de líneas de campo magnético que pasan por una superficie, y esto lo sintetizamos de la siguiente manera, se demuestra de la siguiente manera, con la siguiente ecuación, y decimos que el flujo magnético es igual a el flujo magnético en Weber. También tenemos que se maneja B, que es el campo magnético en teslas, S, la superficie, en metros cuadrados, y N, el número de espiras por el coseno de alfa. Y en conclusión decimos que flujo magnético es igual al número de espiras por el campo magnético por la superficie y por el coseno de alfa. Muy bien, amigos, gracias por su atención y muy amable por todo.